Perdiste el trabajo, te diagnosticaron algo que no esperabas. Tu hijo se fue de la casa, tu matrimonio se derrumbó y tu primera reacción fue ¿dónde estás, Dios? Pero ¿y si Dios no se fue? ¿Y si ese dolor es exactamente donde Él está trabajando? ¿Y si la temporada más oscura de tu vida es la temporada donde Él te está moldeando con más precisión? Escucha Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El dolor no es evidencia de abandono, hermano, hermana. El dolor es evidencia de paternidad. Mi nombre es Charles Haddon Spurgeon y durante más de 4 décadas prediqué la palabra de Dios en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Prediqué más de 3.600 sermones. Enfrenté depresiones tan devastadoras que había semanas completas donde no podía levantarme de la cama. Enfrenté noches donde la oscuridad mental era tan abrumadora que consideré renunciar al ministerio completamente. Viví años con dolor físico crónico. La gota me atacaba despiadadamente. El reumatismo hacía cada movimiento una agonía. Hubo temporadas donde mi cuerpo gritaba de dolor, mientras mi alma luchaba con dudas devastadoras. Y sin embargo, fue precisamente en esas noches más largas de mi alma donde Dios me enseñó las lecciones más profundas. Fueron las clases donde aprendí a depender únicamente de Él. No le pido a nadie que ame el sufrimiento, pero le pido que no lo desperdicie. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial, ahora mismo. Deja tu like en este video, porque cada like le dice estratégicamente a YouTube que este mensaje necesita alcanzar a más personas que están sufriendo en silencio, gente que ha perdido la esperanza, gente que piensa que Dios los abandonó, gente que maldice su dolor sin entender que ese mismo dolor podría ser el cincel que Dios usa para transformarlos eternamente. Y escribe en los comentarios la palabra moldeado. Si estás decidido a permitir que Dios use tu sufrimiento actual para tu transformación espiritual, escribe moldeado en los comentarios. Ahora mismo, este simple acto es tu declaración pública de que no desperdiciarás este dolor, de que confiarás en la mano del alfarero, aunque no entiendas por qué presiona tan fuerte. Hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta directa y confrontadora. ¿Por qué asumimos automáticamente que toda comodidad viene de Dios y todo sufrimiento viene del diablo? ¿De dónde sacamos esa teología tan superficial, tan frágil, tan contradicha por las Escrituras mismas? La Biblia no nos promete prosperidad perpetua. No nos promete salud permanente, no nos promete ausencia de dolor. La Biblia nos promete algo infinitamente mejor. Nos promete la presencia de Dios en medio del fuego. Nos promete transformación a través del sufrimiento. Nos promete que lo que el enemigo diseñó para destruirnos, Dios lo rediseña para refinarnos. Escucha Job, capítulo 23, versículos 10 al 11. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro por sus pasos. Iré mis pies, guardaron su camino y no me aparté. Job no estaba en un spa espiritual. Job estaba siendo triturado financieramente, devastado emocionalmente, quebrado físicamente. Todo lo que amaba le fue arrancado. Y sin embargo, en medio de ese dolor indescriptible, Job comprendió algo que la mayoría de cristianos modernos nunca aprenden. Comprendió que Dios estaba usando ese sufrimiento como horno refinador para quemar las impurezas de su alma, para fortalecer su fe, para llevarlo a un nivel de dependencia divina que la comodidad nunca hubiera producido. La pregunta no es ¿por qué estoy sufriendo? Hermano, la pregunta correcta es ¿qué está Dios haciendo en mí a través de este sufrimiento? ¿Qué impurezas está quemando? ¿Qué orgullos está destruyendo?
¿Qué idolatrías está exponiendo? ¿Qué dependencias está rompiendo? Déjame contarte algo profundo de mi propia vida. Era el año 1858. Yo tenía solo 24 años de edad y enfrenté una de las tragedias más devastadoras de mi ministerio. Estaba predicando en el Music Hall de Royal Surrey Gardens, cuando alguien gritó falsamente: «¡Fuego, fuego!». La multitud entró en pánico absoluto. Miles corrieron hacia las salidas. 7 personas murieron aplastadas. Docenas resultaron gravemente heridas. Yo estaba en la plataforma, viendo la pesadilla desarrollarse ante mis ojos, impotente para detenerla. Esa noche, cuando regresé a casa, estaba completamente destrozado, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Me preguntaba si Dios me estaba castigando, si había cometido algún pecado terrible, si mi ministerio era una farsa completa. Caí en una depresión tan oscura que mis amigos temieron por mi vida. Me preguntaba por qué Dios permitió que eso sucediera, por qué no intervino, por qué no protegió a esas personas inocentes. Y hermano, te diré algo que aprendí en esa oscuridad. El sufrimiento no siempre tiene respuestas inmediatas. A veces, Dios permite que caminemos por valles donde no hay explicaciones claras, donde no hay soluciones rápidas, donde simplemente debemos confiar en su carácter, aunque no entendamos sus métodos. Pero años después, mirando hacia atrás, comprendí algo glorioso. Ese sufrimiento me enseñó una dependencia de Dios que la prosperidad nunca me hubiera enseñado. Ese dolor me dio una compasión por los que sufren que la comodidad nunca me hubiera dado. Esa crisis me forzó a predicar con una profundidad teológica que el éxito fácil nunca me hubiera exigido. Escúchame con mucha atención. El sufrimiento que maldices podría ser exactamente el instrumento que Dios usa para salvarte de ti mismo, para salvarte de tu orgullo, para salvarte de tu autosuficiencia, para salvarte de tu religiosidad superficial. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Observa eso cuidadosamente. Pablo, el más grande apóstol, el más poderoso predicador, el más efectivo misionero, Pablo admite abiertamente que enfrentó sufrimiento tan devastador que literalmente perdió la esperanza de vivir. Pero luego viene la revelación para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Dios permitió que Pablo fuera llevado al límite absoluto de sus fuerzas humanas, no para destruirlo, sino para enseñarle dependencia divina. Y si aún no te has suscrito a Ecos de la Reforma, hazlo ahora mismo. Activa la campanita, porque cada semana traigo enseñanzas profundas de la fe reformada que están transformando miles de vidas. Gente como tú que está sufriendo, gente como tú que busca respuestas teológicas sólidas, no motivación superficial. Suscríbete ahora, activa la campanita. No dejes que este mensaje se pierda. Ahora bien, hermano, hermana, necesito confrontarte con una verdad incómoda que la iglesia moderna no quiere predicar. Hay un tipo de cristianismo que nunca ha sido probado por el fuego. Hay cristianos que nunca han enfrentado verdadero sufrimiento, nunca han sido realmente tentados, nunca han tenido que elegir entre Cristo y comodidad, entre obediencia y prosperidad, entre fe y facilidad. Y ese cristianismo no probado es peligrosamente superficial, porque escúchame con atención, no sabes realmente en qué crees, hasta que ese sistema de creencias te cueste algo.
No sabes si tu fe es auténtica hasta que esa fe sea probada por el fuego. No sabes si amas verdaderamente a Cristo hasta que amar a Cristo signifique perder algo que valoras intensamente. Primera Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro no está hablando teóricamente. Pedro vivió esto. Pedro negó a Cristo 3 veces cuando la presión llegó, pero luego, después de ser restaurado, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro enfrentó persecución brutal, golpizas, encarcelamientos, amenazas de muerte, y nunca más negó a su Señor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento refinó su fe, el sufrimiento quemó la cobardía, el sufrimiento lo transformó de pescador tembloroso a apóstol inquebrantable. Déjame ser brutalmente honesto contigo. Si tu fe colapsa ante la primera crisis financiera, si tu esperanza se desvanece ante el primer diagnóstico médico malo, si tu confianza en Dios se destruye ante la primera traición relacional, entonces no tenías fe auténtica, tenías conveniencia religiosa, tenías comodidad espiritual, tenías una creencia que nunca había sido probada, y el sufrimiento expuso esa fragilidad. Pero hermano, no te estoy condenando, te estoy despertando, porque ahora mismo, en este momento, Dios te está ofreciendo la oportunidad de permitir que Él use tu sufrimiento actual para forjar en ti una fe inquebrantable, una fe que no depende de circunstancias, una fe que no colapsa ante crisis, una fe que se mantiene firme aunque los cielos se desplomen. Recuerdo con claridad dolorosa cuando mi salud comenzó a deteriorarse severamente. Tenía apenas 30 y tantos años y ya mi cuerpo se estaba desmoronando. La gota atacaba mis articulaciones. El dolor era tan intenso que había días donde literalmente no podía caminar. El reumatismo hacía cada movimiento una agonía. La depresión oscurecía mi mente con pensamientos devastadores y me preguntaba por qué Dios me llamó al ministerio solo para destruir mi cuerpo. ¿Por qué me dio una voz para predicar? Solo para atacar mi salud. ¿Por qué me dio pasión por las almas? Solo para encadenarme con dolor físico. Y en medio de esa oscuridad, Dios me susurró algo que cambió mi perspectiva para siempre. Charles, tu dolor no es tu enemigo, es tu instructor. Tu debilidad no es tu maldición, es tu maestra. Tu sufrimiento no es evidencia de mi ausencia, es evidencia de mi esculpido meticuloso, porque te amo demasiado como para dejarte sin refinar. Te amo demasiado como para permitir que tu orgullo te destruya. Te amo demasiado como para dejarte confiar en tus propias fuerzas. Hermano, Dios te ama demasiado como para dejarte cómodo en tu mediocridad espiritual. Te ama demasiado como para permitir que tus ídolos sutiles permanezcan sin ser expuestos. Te ama demasiado como para dejarte construir tu identidad sobre cosas temporales que inevitablemente se derrumbarán. Y a veces el único modo de destruir esos ídolos es permitir que el sufrimiento los exponga. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa cuidadosamente. Santiago no dice, si os halléis en pruebas, dice cuando os halléis en pruebas. El sufrimiento no es cuestión de sí, sino de cuándo. No es opcional, es inevitable. Y Santiago no dice, sobrevivan las pruebas. Dice, téngalas por sumo gozo.
no porque el dolor sea placentero, sino porque el resultado es glorioso. El sufrimiento produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, el carácter probado produce esperanza inquebrantable, y esa esperanza no defrauda, porque ha sido forjada en fuego, ha sido probada bajo presión, ha sido refinada en el crisol del sufrimiento. Ahora bien, permíteme hablarte directamente sobre algo que veo en la iglesia moderna, una obsesión enfermiza con evitar todo sufrimiento, una teología que promete prosperidad perpetua, salud garantizada, éxito financiero automático, como si Cristo fuera un genio mágico que existe para hacer tu vida cómoda. Eso, hermano, eso es herejía peligrosa, eso es un evangelio falso, eso es idolatría disfrazada de cristianismo. Jesús nunca prometió ausencia de sufrimiento. Jesús prometió presencia en medio del sufrimiento. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Jesús prometió que seguirlo valdría la pena eternamente. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, tal vez tengan aflicción. Dijo categóricamente, tendréis aflicción. Es garantía, no posibilidad. Pero inmediatamente después viene la promesa, yo he vencido al mundo. Tu sufrimiento no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Tu dolor no determina tu destino. Cristo determina tu destino. Tu crisis no define tu futuro. Cristo define tu futuro. Déjame confrontarte con una pregunta personal. ¿En qué o en quién estás confiando realmente? Si tu primera reacción ante el sufrimiento es pánico, si tu primera emoción ante la crisis es desesperación, si tu primera conclusión ante el dolor es que Dios te abandonó, entonces, hermano, tu fe estaba construida sobre arena, estaba construida sobre circunstancias favorables, estaba construida sobre comodidad temporal, no sobre la roca inquebrantable de Cristo. Y el sufrimiento tiene una manera brutal, pero misericordiosa, de exponer sobre qué fundamento construiste tu vida. El sufrimiento revela si tu gozo depende de Cristo o de tus circunstancias. El sufrimiento expone si tu paz viene del Espíritu Santo o de tu cuenta bancaria. El sufrimiento demuestra si tu esperanza está anclada en la eternidad o en lo temporal. Durante mis años más oscuros de depresión, hubo momentos donde, honestamente, consideré renunciar al ministerio completamente. Pensaba, no tengo nada que ofrecer, estoy demasiado quebrado, demasiado débil, demasiado mental y emocionalmente inestable. ¿Cómo puedo predicar esperanza cuando estoy desesperado? ¿Cómo puedo hablar de gozo cuando estoy deprimido? ¿Cómo puedo enseñar fe cuando estoy dudando? Pero entonces Dios me recordó algo profundo. Charles, tu efectividad ministerial nunca dependió de tu fortaleza, siempre dependió de mi poder. Tu credibilidad no viene de tu perfección, viene de mi gracia, obrando en medio de tu debilidad. Y las personas no necesitan escuchar a un predicador que nunca sufrió. Necesitan escuchar a un predicador que sufrió profundamente, pero descubrió que mi gracia es suficiente. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo comprendió algo revolucionario. Su debilidad no era obstáculo para el poder de Dios. Su debilidad era el canal perfecto para el poder de Dios. Porque cuando Pablo estaba fuerte en sí mismo, no necesitaba depender de Dios.
Pero cuando Pablo estaba completamente quebrantado, completamente débil, completamente desesperado, entonces no tenía otra opción sino clamar a Dios, y en ese lugar de absoluta dependencia, el poder divino fluía sin obstáculos. Hermano, hermana, Dios no está buscando personas fuertes, autosuficientes, capaces en sí mismas. Dios está buscando personas quebrantadas, que reconozcan su absoluta necesidad de Él, personas cuya debilidad se convierte en plataforma para su poder, personas cuyo sufrimiento se transforma en testimonio de su gracia suficiente. Ahora bien, necesito advertirte contra una respuesta peligrosa al sufrimiento. Hay cristianos que cuando sufren inmediatamente concluyen: estoy siendo castigado, Dios está enojado conmigo, debo haber pecado terriblemente. Y a veces eso es cierto. A veces Dios disciplina a sus hijos por pecado específico. Pero escúchame cuidadosamente. No todo sufrimiento es castigo por pecado. A veces el sufrimiento es entrenamiento para propósito mayor. A veces Dios permite dolor, no porque estés en pecado, sino porque te está preparando para algo glorioso. Jesús en Juan capítulo 9 encontró a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntaron: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Asumieron automáticamente que la ceguera era castigo por pecado. Pero Jesús respondió algo revolucionario: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese hombre sufrió ceguera durante décadas, no como castigo, sino como preparación para un milagro que glorificaría a Dios. Su sufrimiento no fue evidencia del enojo divino, fue el escenario preparado para la revelación del poder divino. Entonces, hermano, antes de concluir que tu sufrimiento es castigo, pregúntate: ¿podría Dios estar preparándome para algo mayor? ¿Podría este dolor ser el preludio de un milagro? ¿Podría esta crisis ser la plataforma donde Dios mostrará su gloria de manera extraordinaria? Comparte este video ahora mismo. Comparte con alguien que está sufriendo en silencio. Comparte con alguien que piensa que Dios lo abandonó. Comparte con alguien que necesita escuchar que el sufrimiento no es el final de su historia, sino el capítulo donde Dios obra más profundamente. Cuando compartes esta verdad, no solo ayudas a una persona, desactivas mentiras demoníacas que mantienen a creyentes en desesperación innecesaria. Déjame llevarte ahora a la aplicación práctica más importante. ¿Qué haces con tu sufrimiento actual? ¿Cómo respondes cuando Dios permite dolor en tu vida? Primero, reconoce la realidad del sufrimiento. No lo niegues, no lo minimices, no finjas que no duele. El Salmo 42, versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David no negaba su dolor, lo reconocía abiertamente ante Dios. Segundo, lleva tu dolor directamente a Dios, no a las redes sociales. Primero, no a tus amigos, primero a Dios. Primero llora delante de Él, grita, pregúntale por qué, cuestiona, confronta a Dios. Puede manejar tu honestidad brutal. Dios prefiere tu autenticidad quebrantada sobre tu religiosidad fingida. Tercero, busca qué está Dios enseñándote a través de este dolor. ¿Qué idolatrías está exponiendo? ¿Qué orgullo se está destruyendo? ¿Qué dependencias falsas está rompiendo? ¿Qué carácter está forjando? Pregunta: Señor, ¿qué quieres que aprenda en este valle? No qué quieres que evite, sino qué quieres que gane. Cuarto, mantente firmemente anclado en las promesas de Dios, no en tus sentimientos cambiantes. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas,
dice que Dios obra todas las cosas juntas para bien, aún el sufrimiento, aún la crisis, aún el dolor. Quinto, niégate a desperdiciar tu sufrimiento. Úsalo para crecer espiritualmente. Úsalo para desarrollar compasión por otros que sufren. Úsalo para profundizar tu dependencia de Dios. Úsalo para fortalecer tu carácter. El sufrimiento desperdiciado es la tragedia más grande porque sufres sin beneficio. Pero el sufrimiento redimido se convierte en tu mayor maestro. Sexto, recuerda que el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo llama tribulación leve, no porque no doliera, sino porque comparada con la gloria venidera, el sufrimiento presente palidece completamente. Hermano, hermana, durante 4 décadas de ministerio, vi a Dios transformar vidas a través del sufrimiento. Vi a alcohólicos quebrados convertirse en predicadores poderosos. Vi a personas devastadas por tragedia convertirse en consejeros compasivos. Vi a creyentes débiles forjados en guerreros espirituales inquebrantables. Y el punto de inflexión siempre fue el mismo. Dejaron de maldecir su sufrimiento y permitieron que Dios lo usara para moldearlos. Ahora mismo, en este momento, te hago un desafío de 30 días cada mañana durante los próximos 30 días consecutivos, sin falta. Antes de revisar tu teléfono, antes de comenzar tu día, arrodíllate y ora esta oración específica. Padre Celestial, gracias por el sufrimiento que permites en mi vida, porque confío que lo usas para mi transformación. Señor Jesús, ayúdame a ver este dolor como tú lo ves, no como castigo, sino como refinamiento. Espíritu Santo, dame fuerzas para no desperdiciar este sufrimiento, sino permitir que me moldee a la imagen de Cristo. Amén. Haz esto durante 30 días consecutivos y te prometo, basado en décadas de experiencia pastoral, tu perspectiva cambiará radicalmente. No prometo que el sufrimiento desaparecerá. Prometo que descubrirás propósito divino en medio del dolor. Prometo que tu fe será forjada en acero inquebrantable. Prometo que mirarás hacia atrás y agradecerás a Dios por permitir ese valle oscuro, porque fue allí donde Él te enseñó a depender completamente de Él. Recuerdo vívidamente mis últimos años de vida. Mi cuerpo estaba completamente destrozado por el dolor crónico. Mi mente batallaba constantemente contra la depresión severa. Médicamente hablando, debería haber estado postrado en cama, incapaz de funcionar. Pero cada mañana me levantaba, cada domingo predicaba, porque había aprendido algo glorioso. Mi fortaleza nunca vino de mi salud, mi poder nunca vino de mi estabilidad emocional, mi efectividad nunca dependió de mis circunstancias favorables. Todo venía de Dios, únicamente de Dios. Y hermano, esa es la lección más importante que el sufrimiento puede enseñarte. Cuando todo lo demás falla, cuando tu salud colapsa, cuando tus finanzas se derrumban, cuando tus relaciones se fracturan, cuando tu cordura mental tambalea, Dios permanece, Dios es suficiente, Dios nunca falla. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No importa qué valle cruces, no importa qué tormenta enfrentes, no importa qué dolor soportes, Dios nunca te abandona. Su presencia es tu garantía inquebrantable. Su gracia es tu provisión suficiente. Su poder es tu fortaleza eterna. Ahora quiero que entiendas algo profundamente teológico sobre la soberanía de Dios. En el sufrimiento, nada, absolutamente nada te sucede que primero no haya pasado por el filtro de la voluntad soberana de Dios. Ni siquiera Satanás puede tocarte
sin el permiso explícito de Dios. Recuerda Job capítulo 1. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de tocar a Job. Dios estableció límites específicos, más allá de los cuales Satanás no podía ir. Esto significa algo glorioso. Tu sufrimiento actual, aunque duele, aunque es devastador, aunque parece sin sentido, no está fuera del control de Dios, no es caos aleatorio, no es mala suerte, no es accidente cósmico, está bajo la administración soberana de un Padre Celestial que te ama infinitamente y que nunca permitiría que sufras sin propósito redentor. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera tu peor sufrimiento puede separarte del amor de Dios. De hecho, a menudo es en el sufrimiento más profundo donde experimentas ese amor más intensamente. Hermano, si estás pasando por el valle más oscuro de tu vida ahora mismo, quiero que sepas esto: no estás solo. Dios no te abandonó. Tu dolor tiene propósito. Tu sufrimiento será redimido. Lo que ahora parece destrucción, Dios lo está usando para construcción. Lo que ahora parece final, Dios lo está usando como principio. Lo que ahora parece maldición, Dios lo transformará en bendición. Durante mis 40 años de ministerio, prediqué miles de sermones, viajé extensamente, planté iglesias, escribí libros, entrené pastores. Pero ¿sabes cuáles fueron mis mensajes más poderosos? Los que prediqué desde el valle de la depresión, los que escribí con lágrimas de dolor, los que enseñé mientras mi cuerpo gritaba de agonía, porque en esos momentos no estaba hablando teóricamente, estaba testificando personalmente, no estaba citando doctrina abstracta, estaba compartiendo realidad vivida. Y eso, hermano, es lo que tu sufrimiento actual puede producir: un testimonio auténtico que no puede ser silenciado, una fe probada que no puede ser refutada, una esperanza forjada en fuego que inspira a otros que están sufriendo tu valle oscuro. Puede convertirse en tu plataforma más poderosa. Tu crisis puede convertirse en tu credencial más valiosa. Tu dolor puede convertirse en tu ministerio más efectivo, pero solo si no lo desperdicias, solo si permites que Dios lo use, solo si te niegas a amargarte, solo si continúas confiando cuando no entiendes, solo si sigues adorando aunque estés sangrando, solo si mantienes la fe aunque los cielos parezcan silenciosos. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Observa la promesa. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el sufrimiento no es permanente, es temporal, pero la transformación que produce es eterna. Dios usa ese tiempo breve de dolor para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte, establecerte, ahora con toda la autoridad pastoral de quien predicó durante 4 décadas, con toda la experiencia de quien vivió sufrimiento profundo y prolongado, con toda la convicción teológica de quien estudió las Escrituras intensamente. Te declaro esta verdad: el sufrimiento que hoy maldices podría ser exactamente el instrumento que Dios usa para salvarte, para refinarte, para transformarte, para prepararte para usarte poderosamente. No desperdicies tu dolor, no maldigas tu valle, no renuncies en tu crisis, porque Dios está obrando, aunque no lo veas. Dios está moldeando, aunque duela.
Dios está preparando algo glorioso, aunque ahora solo veas oscuridad. Suscríbete al canal ahora mismo. Si este mensaje confrontó tu perspectiva sobre el sufrimiento, deja tu comentario contándonos cómo Dios te está hablando a través de tu dolor actual. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que su sufrimiento tiene propósito divino. Activa la campanita, porque cada semana traemos enseñanzas profundas que transforman vidas. Y recuerda esta verdad, que te cambió hoy el dolor. No es evidencia de abandono, es evidencia de paternidad divina. Dios disciplina a quien ama, Dios moldea a quien valora, Dios refina a quien usará poderosamente tu sufrimiento. No es tu enemigo. Cuando Dios lo administra, se convierte en tu maestro más efectivo. Tu crisis no es tu maldición. Cuando Dios la redime, se convierte en tu plataforma más poderosa. Ahora termino con una oración final por ti. Padre Celestial, levanto ante ti a cada persona que está sufriendo en este momento. Personas devastadas por pérdidas inesperadas, personas quebrantadas por diagnósticos terribles, personas destruidas por traiciones relacionales, personas abrumadas por crisis financieras. Señor, muchos de ellos te han preguntado dónde estás. Dios, ¿por qué permites esto? Me abandonaste. Pero Padre, tú sabes la verdad. Tú nunca los abandonaste. Tú estás más cerca precisamente en su valle más oscuro. Tú estás obrando más activamente, justo en medio de su dolor más intenso. Señor Jesús, tú conoces el sufrimiento personalmente. Tú fuiste varón de dolores, experimentado en quebranto. Tú sudaste gotas de sangre en Getsemaní. Tú clamaste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Tú entiendes nuestro dolor, no desde la distancia, sino desde la experiencia directa. Entonces, Señor, ministra a estos corazones quebrantados con tu gracia suficiente. Espíritu Santo, tú que intercedes por nosotros con gemidos indecibles, ayúdanos cuando no sabemos ni cómo orar. Fortalécenos cuando estamos demasiado débiles para continuar solos. Consuélanos con consuelo divino que trasciende comprensión humana y transforma nuestro sufrimiento en instrumento de santificación. Padre, te pido específicamente por aquellos que están al borde de renunciar, al borde de abandonar su fe, al borde de concluir que tú no eres bueno. Dale fuerzas sobrenaturales para un día más, para una hora más, para un momento más, porque tú prometes que tu gracia basta, que tu poder se perfecciona en debilidad. Y Padre, usa sus valles oscuros como escuelas divinas donde aprendan dependencia absoluta de ti. Usa su sufrimiento como cincel que esculpe Cristo en ellos. Usa su dolor como fuego que refina oro eterno en sus almas, para que cuando salgan de este horno, no salgan amargados, sino purificados. No salgan destruidos, sino fortalecidos. No salgan derrotados, sino victoriosos en Cristo. En el nombre del Padre que nos eligió antes de la fundación del mundo, en el nombre del Hijo que nos redimió con su sangre preciosa, en el nombre del Espíritu Santo que nos sella para el día de redención final, oro con confianza absoluta. Amén y amén. Hermano, hermana, el sufrimiento que estás enfrentando hoy no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Tu dolor no determina tu destino. Dios determina tu destino. Tu crisis no define quién eres. Cristo define quién eres. Mantente firme, permanece fiel. Confía aunque no entiendas, porque el mismo Dios que permitió tu valle caminará contigo a través de él y te sacará transformado al otro lado. No desperdicies tu sufrimiento. Redímelo, permítele que te moldee. Deja que Dios lo use para su gloria y tu bien eterno. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén.